dinos, ¿por qué estudiar psicología? Pues mira, yo estudié psicología porque desde que era pequeña todo el mundo me contaba sus problemas. Era una cosa que yo decía, algo debo tener que la gente me cuenta sus problemas. A partir de ahí empecé a pensar que podía aportar algo a la gente, que podía ayudar de alguna manera. Y estuve durante mucho tiempo dudando entre ser maestra y ser psicóloga. Y al final decidí estudiar las dos cosas y al final me gustó más la psicología y acabé en psicología. Pero realmente fue por eso, porque la gente me contaba sus problemas y yo dije, algo debo tener que le debes ayudar. Su toque, ¿no? Sí. Y siendo la parte de maestra, sí tuvo la experiencia de ser maestra. Sí, estuve, bueno, además parte de mi trabajo actualmente es de las formaciones. Yo estoy todo el día dando clases, entre comillas, a chicos, a padres y a profesionales. Y la verdad es que, o sea, no estuve en una escuela regular, por decirlo de alguna manera, pero sí que he dado muchísimo y me encanta, me apasiona. O sea, esa vivencia de transmitir a la gente una nueva manera de ver el mundo y de ver las relaciones entre me encanta. Me parece... Y ahora, en cuestión de los temas que ahorita maneja, esto que la lectura que hizo la maestra Lucy de su currículum maneja mucho los temas de lo que es de la violencia, tanto violencia enfocándose en las niñas, en la mujer, niños y aparte ya un poco tocando a los hombres. ¿Por qué ese tema de la violencia? Cuando yo empecé a trabajar como psicóloga, trabajé durante un tiempo en una unidad de niños seropositivos, en los tiempos en los que se morían. Ahora ya sabes que tener el virus no significa morir, ¿no? Pero entonces sí. Estuve durante un tiempo y esa experiencia me cambió la vida, porque aparte de que se me murieron varios de los niños que tenían en el departamento y los acompañé en el proceso, pero aparte de eso ahí entendí que entiéndome el menor de sus problemas era tener SIDA. Ellos tenían unas historias dolorosísimas detrás y eso me metió de lleno en el tema de la violencia y del maltrato. Y a partir de ahí, yo hasta entonces había decidido trabajar con niños, me había especializado en el desarrollo afectivo de los niños en los primeros años, pero a partir de ahí decidí que la violencia era un tema en el que merecía la pena trabajar. Y además me di cuenta, conforme me fui formando, me di cuenta de la dimensión del problema y de cómo la violencia está metida dentro de las relaciones afectivas, que es lo que lo hace tan difícil de trabajar a veces. Sí, la parte que dice que la persona quien recibe la violencia siempre va a ser de alguien que tiene cerca, que alguien que ya lo conoce. Como dice, la autodefensa de uno mismo, sea hombre, sea mujer, si alguien se le acerca, pues lo que hace es un metro de distancia, aunque por las dudas, ¿no? Y en este aspecto, ¿alguna experiencia en la cual nos puedas platicar de alguien de la que le has dado asesorías que te haya impactado? Muchísimas. Mira, a mí me ha impactado mucho, por ejemplo, una experiencia que tuve, te voy a contar dos, una experiencia que tuve en Bolivia, en la cual yo trabajé con los directores de las escuelas de una ciudad de Duro. Entonces los reunimos a todos, date cuenta que en esas escuelas tenían el cincho, lo que ellos llaman el cincho, que era un látigo hecho con res con piel de animal, lo tenían encima de las pizarras de todas las aulas. Y los padres daban permiso a los maestros para pegar a los niños en las clases. Entonces, cuando trabajé con todos los directores de las escuelas y conseguí convencerles y que entendieran lo que eso significaba, a partir de ahí los directores de las escuelas formaron a todos los profesores y se acabó haciendo una quema simbólica de todos los cinchos de las escuelas en una plaza de la ciudad, a la que fueron todas las familias y todos los niños. Yo ese día lloré. Fue una sensación de, por esto trabajo para que la gente haga este tipo de cambio. Y fue un taller que di con los directores. O sea, fue convencer a los 14 directores de las 14 escuelas de la ciudad de lo que estaba ocurriendo. Y ellos fueron los que formaron a sus profesores. O sea, fue todo un proceso que fue detrás. No lo llevé yo, no estuve ayudando a la formación a los profesores. O sea, eso me demostró que en el momento que la gente, que este proceso es un proceso de corazón a corazón. Si yo consigo que tú lo comprendas, tú cambiarás tu vida, la de tu familia, la de tu escuela, la de tus amigos. Predicamos con el ejemplo, nunca mejor dicho. A partir de ahí transformamos nuestra vida. Y luego la otra experiencia muy curiosa que tuve, yo di un taller a monjes budistas en Camboya.
imagínate, para los monjes budistas, en el budismo, las mujeres somos un estadio inferior de la evolución, con lo cual los monjes no pueden hablar con las mujeres, no pueden tocar a las mujeres en ningún momento mientras son monjes. Entonces, cuando llegaba la puesta en común de los ejercicios, yo les dejaba el micrófono encima de la mesa y ellos lo cogían para hacer, nunca me tocaron. Yo comía en una mesa aparte, tomaba café en una mesa aparte, nunca me dirigieron la palabra afuera. Pero esos monjes se dedicaban a recoger a los niños con enfermedades terminales de Alzheimer, a los que las familias abandonaban en la calle. Y ellos los recogían y los cuidaban hasta que se morían. Y esos monjes, aun teniendo todas esas ideas, aceptaron que yo, como mujer española, occidental, imagínate, fuera a darles una formación. Y a mí eso me enseñó mucho respecto a que hay una parte que es absolutamente universal del ser humano. Porque esos monjes me decían lo mismo que me decían los profesores y los directores del libro de Bolivia. No tiene que ver con la cultura en la que vives, tiene que ver con la parte más afectiva. Además, la gente ama y agrede de la misma manera en todos los lugares del mundo. Y eso me enseñó mucho, me ayudó a relativizar mucho las diferencias culturales. Está súper bien. Entonces, lo que uno piensa que es una cultura diferente va terminando siendo la misma línea en la cual vamos caminando. Las culturas es como si hubiera una base afectiva universal que tiene que ver con cómo amamos y cómo agredimos, o sea, con nuestra parte más animal, ¿no? Que nos lleva a vincularnos como comunidad, como manada, digamos, somos una manada de mamíferos, o lo que a veces se nos olvida. Y luego sobre eso lo vestimos de ropajes diferentes en función de donde crezcas, de la cultura en la que crezcas. Y eso te hace manifestarte, obviamente, tú no tienes nada que ver con un monje budista. Sí. Sin embargo, la manera en la que tú te enamoras, la manera en la que tú te relacionas con tu madre, la necesidad que tienes de que tu madre te abrace y te acoja, es la misma que tiene el monje budista, por mucho que él acabe siendo monje y tú acabes llevando la vida. Entonces, es importante recordar eso, porque cuando trabajas en violencia no estás trabajando en la cultura, estás trabajando en esa relación entre el fuerte y el débil. Y a veces te toca ser el débil y a veces te toca ser el fuerte. Y tan importante es responsabilizarte de tu conducta como el fuerte, como siempre. Hay mucha responsabilidad tanto de los dos lados. Ahora, aquí en el caso, ¿cuáles serían para ti como los 3 tips así básicos que darías cuando una persona llega a ti a decirte que sufre de violencia? ¿Cuáles serían así los 3 tips básicos que, digamos, en tu larga experiencia que has tenido? ¿Hablamos de un niño o de un adulto? Porque no es lo mismo. Por ejemplo, en la cuestión de un niño. Si un niño viene a mí y me dice que está siendo víctima de violencia, lo primero que hago es decirle, tienes que pedir ayuda. Hay que buscar a alguien de tu entorno que te pueda ayudar. Y busco debajo de las piedras a alguien que pueda ayudar a ese niño. Si no es su familia porque no puede ayudarle, busco a alguien de su comunidad, alguien que pueda ayudarle. Porque un niño solo no puede salir de la violencia. Un adulto solo sí puede salir de la violencia, un niño jamás. Entonces, el primer tip es enseñar a los niños a pedir ayuda y ayudar, a pedir ayuda y ayudar, a cuidar y a ser cuidado. Entonces, esta es la primera, pide ayuda. La segunda es, te mereces. Tú no tienes la culpa de lo que está pasando, te mereces ser feliz. No es tu culpa. La agresión nunca es culpa de la víctima. Es el agresor o la agresora quien tiene la responsabilidad de la agresión, y más si eres un niño. Por mucho que tú creas y que te haya dicho que eres un malo, que te has portado mal, que has hecho mal las cosas, no es cierto. La responsabilidad de la agresión siempre es de quien agrede, sea un hombre, una mujer, un niño o una niña. Entonces, si tú eres un niño o una niña que está siendo víctima de violencia, tienes que saber que no es culpa tuya, que no es tu culpa y que tú te mereces ser feliz y que puedes tener otra vida, que hay otra vida posible. Y 3, si has logrado pedir ayuda, si hay alguien que está dispuesto a ayudarte, pues tienes que decidir si quieres salir de esto o no. Quieres decidir si tú tienes la última palabra sobre tu propia vida. No es de cada víctima, por muy pequeño que sea, opta siempre por vivir, opta por morir, opta por salir de donde está o opta por dejarse matar. Entonces hay una parte de, por mucho que yo te ayude, también hay una parte de tú puedes hacerlo, puedes salir, puedes luchar por ser feliz, puedes tener otra vida. Pero tienes que dar el paso, tienes que caminar. Yo puedo ayudarte, yo puedo acompañarte, pero tienes que caminar conmigo. Y ese camino lo tienes que hacer tú, yo no lo puedo hacer. ¿Y en cuestión de un adulto? La diferencia básica ahí es, se mantendría tienes que pedir ayuda,
es culpable porque también lo sienten los adultos y el tú puedes. La diferencia es el tú puedes, en el caso del adulto, aunque no haya ayuda, para mí iría el primero. O sea, un niño sin ayuda no sale, un adulto sí. Un adulto puede decidir salir porque es adulto y tiene la capacidad. Entonces yo empezaría por tú puedes. Dime si quieres vivir. Si quieres vivir, yo te ayudo. Pero tú puedes hacerlo solo. O sea, solo con mi ayuda, pero tú puedes dar el paso. Esa es la diferencia. Un niño solo nunca sale. Un adulto sí que puede hacerlo solo. Qué interesante. ¿Dónde te podemos localizar? Yo soy muy fácil de localizar en la red. Si ponéis Pepa Horno en Google, para bien y para mal, salgo por todos lados. Tengo una página web personal que es pepahorno.es, donde cuento un poco mis experiencias más personales, y tengo una página web de la consultoría en la que trabajo, que es espiralestay.es, donde tenéis un montón de información del trabajo que hago, de materiales para trabajar con niños, para trabajar con los padres, sobre todo estos temas de protección y de desarrollo efectivo. Así que soy fácil de localizar. Es lo bueno. Sí. Y ahora para este 8 que se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿alguna recomendación que le quieras dar a las mujeres? Yo, si me pides una, yo lo que diría es que ser sumisa nunca lleva a la felicidad. La felicidad la felicidad hay que lucharla, hay que pelearla y hay que defenderla. Entonces, por muy sumisa que seas, nunca serás suficiente, porque siempre vivirás la vida de otro. Entonces nunca saldrá bien. Por mucho que obedezcas, que te calles, que seas sumisa, nunca saldrá bien. No vas a ser feliz por someterte a otra persona, vas a ser feliz luchando por tu propia felicidad y encontrando gente que la comparta, que quiera caminar contigo. Pero la sumisión nunca lleva a la felicidad. Nunca. Muchas gracias. Un placer. Gracias a vosotros.